Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes. Empezamos esta presentación que la voy a hacer aquí con la doctora María. Tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver un poco para ubicarlos a ustedes en un contexto también de la caficultura, de la historia del café, de la estructura gremial. Esta es una charla donde seguramente algunos de ustedes conocen partes de ella, pero se trata de reforzar y de consolidar una serie de conocimientos. Pues el saludo muy especial nuevamente. Algunas de mis compañeras decían, qué bueno que ustedes sean candidatos, y esa es la mirada nuestra. Estamos aquí con caficultores que tienen arraigo por la tierra, que son jóvenes, pero que pueden ser futuros líderes. Y un líder tiene que tener un conocimiento muy profundo sobre la caficultura, tiene que tener el contexto, tiene que conocer su historia. Y lo que pretendemos con esta primera diapositiva es decirles a ustedes que en Colombia el café no nació ayer. Aquí hay muchos años de historia, a tal punto que podemos decir que la caficultura que Colombia fue, es y será café. De eso no nos queda la menor duda. Este es un país con 604 municipios, con 23 departamentos que producen café, y aquí lo vamos mirando, pero el café tiene su origen, por lo menos para en el siglo XV, en Abisinia, hoy Etiopía, en el África. Ustedes se acuerdan la historia, un poco a leyenda del pastor Caldí, que tenía una especie de ovejas, de cabras más bien, que se comieron un grano rojo, que se volvieron hiperactivas porque consumieron esos granos rojos. Entonces el pastor cogió esos granos rojos, se los llevó a unos monjes, los monjes hicieron una bebida con esos granos rojos, y como todo es leyenda, el agua se secó. Y como el agua se secó, entonces empezó el agua a tener contacto a través de un recipiente con esos granos rojos, y empezó oh, a expeler un olor como el olor único y exclusivo, sabrosísimo del café. Dicen que por ahí llegó el café al mundo a manera de leyenda, pero eso es una forma que todos tenemos que conocerla. Ahora, a Sudamérica llegó en 1714 a través de la Guayana holandesa, pero este dato sí es muy importante. ¿Cuándo llegó el café a Colombia? En 1723. Dice que los trajeron los jesuitas, y hay muchos sitios que se pelean la entrada de nuestro café. Tal vez una de las teorías más aceptadas es que llegó por norte de Santander. En 1834 se tuvieron los primeros árboles en Pamplona, que es un municipio del norte de Santander, y hay un cuento que ustedes saben también muy bien. En 1834, es decir, el padre Francisco Romero era un sacerdote que confesaba feligreses y que, dependiendo de los pecados, colocaba penitencias. La penitencia, además de rezar 3 Ave Marías y 4 Padres Nuestros y 5 rosarios, era también sembrar café. Padre, acúseme que digo mentiras, hijo mío, siembre 100 palos de café. Padre, acúseme que soy infiel, hijo mío, siembre 3000 palos de café. Y los sacerdotes también ayudaron a promover la siembra del café, que se fue extendiendo por todo el país. El sitio donde sucedió esta historia de la confesión es un sitio emblemático, muy lindo, lleno de palmas en el municipio, en la parte, digamos, que de la plaza pública, que se llama Salazar de las Palmas. Por eso se llama así el municipio, porque hay unas palmas hermosas en toda la parte central del municipio. La primera exportación de café se hizo en 1835, 2.560 sacos. Y aquí es donde hay que ponernos en contexto. Colombia tiene una tradición de exportación desde 1835, que con el tiempo se ha perfeccionado, que ya sabemos cómo exportar, que la mayoría de nuestro café se exporta. Y aquí hay que ir teniendo como cifras claras. Entonces, la primera, el café no nació ayer, nació en 1723. La primera exportación se hizo en 1835. Eso entonces explica la tradición, el conocimiento, la experiencia. Y el café que se cultiva en Colombia desde un principio, siempre ha sido así, es el café género Coffea especie arábica, es decir, Coffea arábica, porque hay también Coffeas robusta, que son Coffeas canéforas, que son los robustas, que todos conocemos, que son cafés que también se siembran en parte del Brasil, aunque la mayoría del café brasileño es arábigo. En el Vietnam se cultiva, por ejemplo, mucho este otro tipo de café
Coffea canéfora, que es un café robusta. Pero nuestro café, y eso es muy importante también para tener el contexto, es de origen arábigo, que es un origen de calidad. Puede que tengamos competidores con el café robusta, pero nuestro sentido y nuestra herramienta de competencia fundamentalmente es la calidad de nuestro café. Entonces vamos entendiendo que el café tiene mucha historia en Colombia, que hay mucho conocimiento ya y que fruto de todo este conocimiento y tenemos tanto posicionamiento en el mundo y es muy bueno tener en cuenta esa parte histórica así de manera muy resumida. Vamos avanzando entonces y vamos mirando que en Colombia en 1920, entre 1920 y 1930, esta era la situación del país. Tenía 7 millones de habitantes, las exportaciones en café eran muy importantes desde 1925 hasta 1949 y siguió siendo muy importante. Simplemente queremos resaltar este periodo para valorar la importancia del café. Le ingresaban 2.162 millones de dólares, era el 66% de las exportaciones. El café en todo este periodo, porque era prácticamente, dependíamos de esas exportaciones del café. Hoy, y eso es algo que también debemos ir teniendo claro, si el café no es el principal producto de exportación, porque hay otros que generan mayores ingresos y tiene una participación mucho más grande a nivel de exportación, los mismos del mismo petróleo, el carbón, socialmente el café sí es muy importante. Entonces estamos en la década del 20 al 30, donde se fue creando la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, en 1920 empezaron a surgir ciertas ideas a través de la Sociedad de Agricultores de Colombia. La Sociedad de Agricultores de Colombia es una organización de los agricultores del país de muchos gremios. Y ahí, como habían también cafeteros, dijeron, ¿por qué no organizamos una federación? E hicieron un primer intento, por decirlo de alguna manera. No se logró, no se pudo consolidar, hasta que en 1927 pues nace la Federación Nacional de Cafeteros. En esa época el porcentaje de analfabetismo en Colombia era del 48% y en 1926 hasta 1930 el presidente era Miguel Abadía Méndez. Resaltamos el periodo presidencial de Miguel Abadía Méndez porque en 1927 se crea pues la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Entonces miremos aquí esa parte. Bueno, digamos que en esta década de 1920 Colombia era uno de los países más aislados del continente en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, en los años 20 el país vivió un auge económico, una luz política y un crecimiento en la producción y exportaciones sin precedentes. De ahí en adelante, pues, vale la pena decir que en esa época, por supuesto, había café, no había organización cafetera, se exportaba café, no había los bienes públicos que hoy había, no había ni garantía de compra, no había ni servicio de extensión, ni investigación, ni promoción, ni publicidad, por supuesto que no. Y eso fue lo que originó tal vez la creación de la Federación Nacional de Cafeteros. Se exportaba café, pero los ingresos a los productores les llegaban 3 o 6 meses después. Es decir, fruto de todas estas falencias de los cafeteros, donde ya había café por muchas partes del país, fue que fue naciendo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Sigamos avanzando entonces y verá para que miremos un poco la historia. Pues aquí está. Fue entonces en 1927 donde 29 visionarios, después de la intentona en 1920, en 1927 ya se consolidó. Y entonces dijeron, queremos organizarnos, queremos unirnos. Hay muchos cafeteros ya en el país y vale la pena entonces que los problemas de comercialización se solucionen. Tenemos que mejorar la tecnificación, la productividad. Tenemos que también tener una mirada de asesoría técnica y por eso fue que la Federación Nacional de Cafeteros se organizó y se fundó en el año de 1927. 29 visionarios que tuvieron una perspectiva supremamente valiosísima para el desarrollo de ahí en adelante de la caficultura colombiana, porque desde la misma creación de la federación se empezó a consolidar todo el sistema comercial y de garantía de compra. Se hablaba del maestro ambulante como si fuera un asesor, como si fuera un extensionista, como si fuera un educador rural. Se hablaba de la cartilla escuela, ya con documentos escritos, seguramente sin la tecnología de hoy, pero mire que desde el origen de la federación, desde los primeros días ya se empezaba a hablar
de la garantía de compra, de la asesoría técnica y de irle llevando mensajes a los caficultores colombianos para mejorar su tecnificación. Pues, ¿cómo les parece que dentro de estos 29 visionarios había un señor que se llamaba Don Epifanio Montoya? Don Epifanio Montoya era un cafetero típico de estos 29 que quería, como ninguno, crear una organización cafetera como hoy tiene y como es hoy la Federación Nacional de Cafeteros. Y don Epifanio Montoya dijo, vamos a organizarnos. Pues yo les quiero contar una historia aquí, también un poquito detallada. Y es la siguiente. Este taller lo vamos a dictar, esta primera charla, con la doctora María Paricio. Ella es secretaria general y ya va a empezar María también a saludarlos y todo, pero quería decirles algo hablando del origen de la federación, que nosotros, la Secretaría General y la Dirección de Asuntos Gremiales, somos los encargados de todo este fortalecimiento gremial, que junto con la Fundación Colombia 2050 hemos también organizado este taller para prepararlos a ustedes, porque creemos en los procesos democráticos y de participación de los caficultores, porque para que haya desarrollo rural es fundamental una organización cafetera, una institucionalidad cafetera que se refrenda a través de la participación y la democracia. Pero yo les quería contar esta historia antes de darle el paso a María, para que después de esta historia, de esta conversación un poco salida de los cánones normales y pragmáticos, por decirlo de alguna manera, es una historia que nos puede ayudar a hacer pedagogía. Pues, ¿cómo le parece que uno de estos fundadores se llama don Epifanio Montoya? Don Epifanio Montoya, como les digo, fue un cafetero muy típico de Antioquia que quiso que la federación siempre se creara, inclusive desde 1920, él empezó a decir que nos organizáramos. En 1927, pues, se crea la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Y cómo les parece que con la Secretaría General y la Dirección de Asuntos Gremiales estamos dictando un taller que se llama La Legitimidad, Compromiso de Todos? Unos talleres a los miembros de los comités municipales de cafeteros y a jóvenes y mujeres. Y les contamos esta historia. Pues don Epifanio Montoya le está haciendo la visita a estos talleres y ustedes van a decir, pero él no fue creador de la federación. ¿Y dónde está? Pues él está en el cielo. Lo que pasa es que aquí es donde digo yo que no es tan real el asunto, pero pedagógicamente sí funciona. Don Epifanio Montoya se colocó un tapabocas, cogió un avión, bueno, digo yo un cohete de esos de 10.000 kilómetros por hora y se vino a visitar estos talleres de legitimidad. Y lo queremos colocar esto de 3 o 4 minutos, porque lo que le está diciendo don Epifanio Montoya, fundador de la federación, a esos talleres que por estos días estamos dictando en los municipios cafeteros del país, es muy válido también para que se los comente a ustedes hoy. Entonces, lo que don Epifanio Montoya nos va a decir ahora también tiene mucho sentido, porque nos va a ayudar a entender por qué estamos hoy aquí y qué es lo que va a pasar el año entrante, para que después entre María ya para continuar la charla. Entonces, escuchemos esta partecita. La Federación Nacional de Cafeteros fue fundada el 27 de junio de 1927. Dentro de este grupo de visionarios y notables miembros de la élite económica y política del país, se encontraban personas como Carlos R. Estrepo, Rafael Ospina Pérez, estaba también Mariano Ospina Pérez, Daniel Uribe Botero, mejor dicho, y además estaba don Epifanio Montoya. ¡Ah, hombre, por Dios! Don Epifanio, ¿usted qué está haciendo aquí en este taller, La Legitimidad, Compromiso de Todos? Hola, pues, Carlos Armando. Un saludo para usted y pues para todos los asistentes a este taller, que si no estoy mal, es la legitimidad, compromiso de todos. ¿Y cómo le parece, Carlos Armando, que todos los 29 caficultores que fundamos la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, pues queremos saber qué ha pasado con ella y qué han hecho por el bienestar de todos los caficultores del país? Yo sé que usted me puede ayudar con eso. Claro que sí, don Epifanio. Mire, yo le voy a ayudar con eso. Le cuento, Carlos Armando, que bajé del cielo con tapabocas y todo. Hágame un favor y córrase un poquito para allá, porque tengo entendido que debemos tener 2 metros de distancia. Mire, a mí en el cielo no me va a dar ese bicho, pero aquí en la tierra me puede dar. Y lo más peligroso es que yo se lo puedo pegar a otros aquí en la tierra. Pero bueno, y contá pues cómo les ha ido por aquí. Don Epifanio, aquí vamos con esta pandemia, nos seguimos cuidando y las cosechas se han podido recoger. Mire, la cosecha ha estado en unos 14 millones de sacos cada año.
y el valor de la cosecha por año es de más de 9 billones de pesos y de pronto este año va a valer más. Pero es que mira cómo han cambiado las cosas. ¿Vos crees que a nosotros nos tocó pues una producción de café como la que tenemos hoy? No, a mí no me tocó eso, ni mucho menos tanta tecnología como la que ustedes tienen hoy en día. Mire, estoy muy sorprendido de ver cómo en la tierra han habido tantos cambios. Pero venga, yo le pregunto, la garantía de compra, la investigación, la extensión, la publicidad y la promoción del café siguen adelante. Mejor dicho, estoy viendo que hay un gran compromiso con la calidad de nuestro café colombiano. Así es, don Epifanio. Seguimos con los bienes públicos, seguimos trabajando por la calidad. ¿Viste? Vení, yo le pregunto, ¿y cómo está su esposa, doña María Josefa García? Ah, sí, señor. Oiga, qué gran mujer la que tuve. Ah, qué maravilla. Y me apoyó durante toda mi vida. Sin embargo, a mí sí que me hubiera gustado que ella tuviera un papel más activo en el gremio cafetero. Miren, hoy veo que hay como 1000 mujeres en los comités municipales de cafeteros. Ah, y eso sí que me parece a mí supremamente bien. Pues, don Epifanio, cuando regrese al cielo, me saluda a su señora, a doña María Josefa. Pues claro, Carlos Armando, con el mayor de los gustos. Pero ve, Carlos Armando, yo quería saludarlos pues en este taller, la legitimidad y el compromiso de todos. Tengo que hacer otras vueltecitas para poder regresar al cielo. Y les voy a contar a todos los que fundamos la federación, a esos 29 dignatarios que están allá arriba, que aquí las cosas se han hecho bien y que ya se están preparando para las elecciones cafeteras del 2022 y que la federación se va a volver a legitimar nuevamente. Es decir, pues esta va a seguir siendo la organización que representa a los caficultores colombianos aquí en la tierra y allá en el cielo también, pues claro. Pero para esto necesitamos que se empiecen a organizar y que se animen a participar. Aquí hay muchos jóvenes que hoy en día se están formando y pues que yo veo que pueden ser grandes líderes más adelante, pero que también hay líderes que merecen ser reelegidos, pues por todo lo que han hecho y que siguen haciendo. Y también le hago un llamado a tantas mujeres que pueden ser líderes. Pero mire, Carlos Armando, les prometo que estaré de observador. Mire, aquí en la tierra, el próximo año, en esas elecciones, voy a estar. Mire, la participación en esas elecciones, con seguridad que va a ser histórica. Y de eso estoy muy seguro. Hasta luego, pues, y me mantenés bien informado. Bueno, don Epifanio, termine de hacer las vueltas en la tierra y feliz regreso al cielo. Nos seguimos viendo. Claro que sí, Carlos Armando. Un saludo para todos los caficultores colombianos. Oiga, como anillo al dedo lo que acaba de decir don Epifanio, que se lo está transmitiendo a los que asisten a esos talleres, pero que cae, como se los digo, muy a propósito para el objetivo de este taller. Mire todos los temas que tocó, la importancia de la mujer. En esa época seguramente había mucho machismo, y su señora, doña Ana Josefa, nada que podía participar. En esa época, en 1927, las mujeres no podían ni siquiera votar, por Dios. Eso va a partir de 1957. Hoy tenemos en los 383 comités municipales de cafeteros y en los 15 comités departamentales de cafeteros por lo menos 1090 mujeres. El 24% de los integrantes de los comités municipales de cafeteros son damas, son mujeres, y queremos entonces que en las elecciones cafeteras del año entrante haya igual o tal vez una mejor participación de la mujer cafetera. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, lo que don Epifanio nos está diciendo. Y hablando ahora sí de mujeres y de damas cafeteras, María, buenas tardes y la bienvenida aquí a esta actividad con todos estos jóvenes. Gracias, Carlos Armando. Sí, por lo de las mujeres, gracias. Aquí estamos muy bien representadas. Afortunadamente ha cambiado la situación y vemos cómo la mujer cafetera empieza a hacer sus pinitos en la representación de esta democracia. Y aquí les traemos unas cifras relevantes porque vamos viendo cómo la federación y el sector cafetero empieza a ser fundamental o es fundamental no solo para el país, sino para la democracia también. Democracia cafetera a su vez y democracia participativa que podemos también ampliarlo a nivel país.
Estas son unas cifras de interés porque vale la pena entender la importancia de este sector para el país y por qué se volvió tan importante también y por qué ha sido tan importante y se ha mantenido como un sector, digamos, como punta de lanza en el sector agrícola para el país. Pues son 540.000 productores en el país, que eso significa 2.2 millones de personas, es decir, el 25% de la población rural. Eso no es una suma despreciable. Después, ¿cuántas hectáreas de café cultivadas? Son 845.000 hectáreas de café, de las cuales son 654.000 fincas cafeteras. Eso también es unas hectáreas en el país de mucho café. Ahí podemos ver el potencial que tiene ese país en ese sector agrícola cafetero. El tamaño, pues las fincas, el porcentaje de los cafeteros son el 96% son de fincas menores a 5 hectáreas, son pequeños caficultores. Está muy subdividida la tierra y esto pues también es importante tenerlo en cuenta. O sea, no es un sector que tenga fincas grandes, sino al contrario, son todos, la mayoría, la gran mayoría, pequeños caficultores. ¿Y qué representa para el país pues este sector? El 12.1% del PIB agropecuario y el 0.6% del PIB total del país, del Producto Interno Bruto del país. Esto antes obviamente significaba mucho más, pero pues el país ha ido volcándose también a querer tener otro tipo de exportaciones, lo cual hay que diversificar y eso está bien, pero todavía tenemos un peso relevante en el sector agropecuario, un 12% somos de los subsectores más grandes, y en exportaciones pues ni hablar. ¿Qué genera? Genera 730.000 empleos directos, 25% de los empleos agropecuarios, que eso también es un buen indicador, porque ahorita vamos a ver cómo esto construye democracia, la edad promedio, y para ver unas variables como de la caficultura colombiana, cómo se ha ido manteniendo este parque cafetero, pues la edad promedio de los cafetales es de 6.6 años por planta, la densidad promedio por hectárea es de 5.361 árboles, la productividad que hemos venido en aumento y todas estas variables han ido mejorándose en el transcurso de estos últimos años gracias a la estrategia que se ha planteado la Federación con el concurso de todos los caficultores y con el gobierno nacional de aumentar la productividad, de aumentar la rentabilidad, de más agronomía, más productividad, más rentabilidad. La productividad ya vamos en 19.8 sacos de café verde por hectárea, lo cual es también una cifra ya muy interesante. Quiere decir que esto es en promedio país. Hay fincas que hoy en día tienen mucho mayor productividad, pueden llegar hasta 30 sacos por hectárea o más, pero digamos en promedio ya estamos en 20 sacos, lo cual es muy bueno. Y la producción a nivel país de café es de 13.9 millones de sacos. Eso lo hemos podido mantener gracias a esta estrategia otra vez. Ya llevamos como 6 años consecutivos manteniendo un promedio aproximadamente en 14 millones de sacos y esto también nos da una relevancia a nivel mundial porque mantener una producción constante y a buen nivel y con buenos indicadores significa que el país está muy bien en su parque cafetero y esto hay que seguirlo construyendo claramente de la mano de los cafeteros. Es un parque tecnificado joven en un 85% gracias a esos niveles de renovación que se dan año a año y que se ha venido también fomentando. Gracias a esas renovaciones, lo envejecido ya es solo el 13% y lo tradicional que eran los cafetales ya más, pues que ya están en vía de extinción básicamente es un 2%. La caficultura al sol, ustedes saben, había caficultura a la sombra, semisombra y sol, pues es variable, pues la sombra antes era lo que predominaba, pero después se cambió toda la estructura de la caficultura y entonces pasamos al sol, que ya no necesita árboles más grandes para producir sombra, pero eso depende también de las regiones, ¿no? Pues hay unas regiones como por ejemplo los Santanderes que usan mucho semisombra
Al sol, pues claramente los departamentos, pues donde, no sé, Tolima, Huila, hay mucho al sol y obviamente en la costa, entonces estamos en un 62% al sol, semisombra 33% y sombra 5%, y esto se viene también construyendo. Esto depende de las zonas, del clima, de todo, y las variedades resistentes que son fundamentales para poder atacar, pues digamos, la broca, la roya, todas estas enfermedades del café, pues que Cenicafé trabaja constantemente. Cenicafé, nuestro centro de investigación del café, viene trabajando constantemente para mejorar esas variedades y lograr que puedan resistir más a esas enfermedades o esas plagas. Entonces, pues ya tenemos resistentes un 84% de ese parque cafetero y todavía nos queda restantes susceptibles un 16%, que la idea es que ojalá se vayan renovando y vayan cambiando a esas variedades resistentes para tener un parque mucho más resistente a esas enfermedades y que podamos tener, seamos mucho más productivos. Los departamentos cafeteros, pues son 23 en el país y los municipios son la mitad de los municipios del país, son 604 de 1101. Esto porque entonces uno ve como el país entero está lleno de café y ahí se va construyendo un tejido social, porque gracias a que hay café por todos lados, que hay una construcción de esos parques cafeteros, de esas fincas cafeteras y de esta participación de la federación en todos estos lugares, pues ahí vamos a ver cómo a través de esta democracia que se ha creado con la federación, porque pues la federación es una entidad y ya vamos a ver cómo funciona con sus órganos de gobierno, pues claramente se va creando un tejido social y se va creando una democracia participativa alrededor de todo esto y se va creando una cultura a través del café. Entonces, esto en el país ha generado pues un arraigo cafetero, un arraigo a esta cultura cafetera que ha traído pues también mucho desarrollo a estas zonas cafeteras. Al principio pues hubo mucha inversión de parte de la federación gracias a las bonanzas que hubo y bueno, era otro sistema y gracias a eso pues también se crearon esas zonas cafeteras y hubo mucho más desarrollo en ellas. La federación construía escuelas, construían carreteras, construía de todo. Hoy en día pues tiene que ser de la mano con el gobierno nacional porque pues ya no es lo mismo que antes, pero de todas formas esto significa que gracias a la federación hay una construcción social alrededor de todo esto y unas familias cafeteras que construyen un tejido social. Entonces, Carlos Armando, adelante. María, muy bien. Dejémosla ahí, Diana, un segundito. Mire, con base en lo que nos acaba de decir María, varias cosas. Son 540,000 productores los que están registrados en el SICA, que es un sistema de información cafetera. ¿Quiénes están en el SICA? Los que por lo menos tienen a partir de 400 árboles de café. Porque el gobierno le puede preguntar a la federación, bueno, ¿cuántos son los productores de café? Y debe haber un mínimo a partir del cual se considere un productor de café. Ese mínimo son 400 árboles. O sea que hay 540,000 productores entre hombres y mujeres en el país que por lo menos tienen a partir de 400 árboles. Esos 540,000 tienen derecho a todos los bienes públicos, claro está, a la garantía de compra, a la investigación, a la extensión, a la promoción y la publicidad. Una cosa son los que están en el SICA como productores, pero otra cosa muy distinta son los que hacen parte de la federación como federados, que pueden elegir y ser elegidos. Y entonces ya dentro de una organización federativa como la Federación Nacional de Cafeteros, pues entonces dijeron para hacer parte de la federación hay que también tener un mínimo. Media hectárea y 1.500 árboles. Media hectárea y 1.500 árboles. O sea, de esos 540,000, todos los que tengan media hectárea y 1.500 árboles pueden tener cédula cafetera y pueden elegir y ser elegidos. Esa es la única diferencia, que pueden elegir y ser elegidos, porque todos tienen derecho a los bienes públicos. En eso sí no se puede discriminar. Eso es algo que quería aclarar. Lo segundo que también me parece que es importante aclararlo, y es que aquí tenemos 845,000 hectáreas. Hoy son ya registradas 840,000, ha bajado un poquito,
Pero como ustedes van a ser líderes, siempre deben de tener como política en su liderazgo una caficultura joven. Y eso lo deben de conocer diciendo que tenemos que renovar el 10% del área cafetera cada año. De esa manera mantenemos una caficultura joven, rentable, competitiva. Eso es una acción de liderazgo que es muy importante y ustedes tienen que tener esa convicción propia para desarrollar muchos programas. Entonces, si tenemos 840.000 hectáreas, tenemos que renovar cada año 84.000 hectáreas porque no podemos dejar envejecer la caficultura. Y el otro dato que es muy bueno que ustedes lo sepan. María nos comentó que el promedio de productividad es de prácticamente cifras redondas, 20 sacos por hectárea de café verde de exportación. Y ustedes van a decir, sí, ¿y eso cómo es? Hombre, muy sencillo. Esos 20 sacos de 19.8, 20 sacos de café verde de exportación de 60 kilos equivalen a 12 cargas de café pergamino seco. Entonces, un cafetero que produzca 12 cargas de café pergamino seco, si las llevamos a sacos verdes de exportación de 60 kilos, eso nos da 20 sacos, que es como la medida internacional. ¿Cuántos sacos de productividad tiene Brasil? Alrededor de 30. Nosotros estamos en 20. Todavía nos falta, tenemos que mejorar esa productividad, que en este caso se dan sacos de verde de exportación, pero que son equivalentes esos 20 sacos a 12 cargas de café pergamino seco. Y bien lo decía María, hay muchas personas que tienen productividades mayores de 15, 20 cargas, que 20 cargas multiplicado por 1.66 nos da como 32 sacos por hectárea de exportación. Esas son aclaraciones que es muy bueno hacerlo. Sigamos avanzando un poquitico entonces, nos vamos metiendo poco a poco. Miren, esto es otra cosa también muy importante que tenemos que tener claro. ¿Cómo está la producción en Colombia de cada uno de los departamentos cafeteros? Antes estaba el eje cafetero Caldas, Quindío, Risaralda. El primer productor era con Antioquia, el primer productor era Antioquia en aquella época. El segundo era el Tolima, el tercero era Caldas, el cuarto era el Valle. Y así era. Hoy día la distribución de la caficultura en Colombia está de la siguiente manera. El primer productor departamento cafetero es el Huila, 18.37% de porcentaje de participación de los 14 millones de sacos que nosotros exportamos. El Huila tiene una participación del 18.37% de los 14 millones de sacos, no que exportamos, de los 14 millones de sacos que produce Colombia, el 18.37% lo produce el Huila. Y además el Huila tiene municipios también cafeteros muy importantes. Ahora nuestro amigo que se presentó dijo, yo soy de Pitalito, el primer municipio cafetero de Colombia. Sí, así es. Pitalito debe tener unas 17.000 hectáreas de café. Es un municipio muy productor de café y es el primer municipio de los 604 que más produce café. También hay municipios como Andes, Antioquia, que tiene una gran producción. Hay municipios también en muchas partes del país que tienen grandes producciones. Pero lo que queremos decirles a ustedes es que este es el panorama actual de producción de café. Primero Huila, segundo Antioquia, tercero Tolima, cuarto Cauca, quinto Caldas, sexto Risaralda, séptimo Valle del Cauca, octavo Santander, noveno Nariño, décimo Cundinamarca, puesto 11 Cesar Guajira Bolívar, puesto 12 Norte de Santander, puesto 13 Quindío, puesto 14 Magdalena, puesto 15 Oficinas Coordinadoras, puesto 16 Boyacá. ¿Por qué? A ver, entonces, estos departamentos tienen un comité departamental de cafeteros y por eso están aquí, por eso no están todos los departamentos, eso lo miramos después. Pero sí es muy bueno que ustedes aclaren ahí, oiga, pero usted está hablando de departamentos, Carlos Armando, y oficinas coordinadoras no es un departamento. No, lo que pasa es que hay departamentos como Meta, Casanare, Caquetá y Putumayo que los juntaron en uno solo para poder atenderlos. La suma de esos departamentos tienen el 0.96% de producción. Pero allá también hay cafeteros, hay como 8.000 cafeteros en Meta, Casanare, Caquetá, en Putumayo y unas 12.000 hectáreas de café, de tal manera que son cafeteros y son familias cafeteras. Eso es un dato que quería darles también, esta es la distribución. Pero aquí la reflexión, ¿cuál es? Entonces el eje cafetero, a ver, si vamos a hablar de ejes cafeteros, ¿por qué como líderes cafeteros no empezamos a manejar un discurso más integrador, más de federación, más de equipo? Y hagamos lo que dice el señor gerente general, el doctor Roberto Vélez Vallejo, que los quiere saludar de manera muy especial. Él dice, miren, la caficultura es como un vehículo y ese vehículo tiene muchos ejes.
el eje del norte, el eje del centro y el eje del sur. Y para que la caficultura funcione, para que ese vehículo pueda llegar al puerto deseado, todos esos ejes tienen que ponerse las pilas para trabajar y jalonar esta caficultura. Por eso es que hablamos de diferentes ejes. El eje del norte hasta Cesar, Guajira, Magdalena, Santander, norte de Santander. El eje del centro, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Tolima, Quindío, Cundinamarca. Y el eje del sur, Cauca, Huila, Nariño, Valle. Entonces, hablemos de esos ejes de esa manera y asumamos que la caficultura es un solo eje y que todos la tenemos que jalonar para que la caficultura siga saliendo adelante. Eso también queríamos contarles a ustedes, jóvenes y futuros líderes de la caficultura colombiana. Muy bien, sigamos entonces y avancemos un poquitico más aquí. Muy bien, eso también queríamos aquí unas cifras que puntualmente hoy como estamos. Hoy tenemos 540.000 familias cafeteras, 478 familias, 478.344 familias. Esto fue un cruce que se hizo con el CISBEN. Es decir, no todos los cafeteros tienen familia, ni todos los cafeteros tienen hijos. De esos 540.000 productores hay conformadas 478.000 familias, cifras redondas. Cada familia tiene 3.1 personas. Nosotros ahora en la gráfica hablamos de 2.2 millones de personas, pero digamos que esa es la cantidad de personas que viven en las, digamos, en las fincas cafeteras, con trabajadores, con los agregados, hasta ahí. Pero como miembros de las familias cafeteras son 1.500.000, 1.499.000, es decir, 478.000 familias por 3.1 integrantes por cada familia. Tenemos que las personas que conforman esas 478.000 familias cafeteras son alrededor de 1,5 millones de personas. Muy importantes para la construcción de tejido social. Vamos reteniendo estas cifras. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, jóvenes, si están bien atentos, me hacen el favor y sacan una hoja de papel o les vamos a hacer un examen. ¿En qué año llegó el café a Colombia? En 1723. ¿Quiénes lo trajeron? Los jesuitas. ¿Cuándo se hizo la primera exportación en Colombia? En 1835. ¿Cuántos sacos fueron? 2.560 sacos. ¿Cuántos caficultores tiene Colombia? 540.000. ¿Qué se necesita para estar en el SICA? 400 árboles. ¿Qué se necesita para tener cédula cafetera? Media hectárea y 1.500 árboles. Hay que tener esas cifras aquí para manejarlas en un discurso de un líder. Un líder cafetero tiene que tener muy buena información, además de su capacidad de análisis y además de su decidida vocación de servicio. Por eso están aquí jóvenes, porque ustedes por dentro les gusta servir más a la comunidad que a los beneficios propios. Eso me han enseñado los líderes cafeteros. Yo llevo 40 años en la federación, ya no tengo pelo míos. Y eso le he aprendido a estos líderes cafeteros, que es un ejemplo para todos. Sigamos entonces, María, con la siguiente. Y siguiendo con las cifras, un poco de este tejido social que se ha venido construyendo y lo que decíamos de la federación, pues uno ve los miembros de los hogares cafeteros que alcanzan un mayor logro educativo hasta la primaria. Uno ve ahí, por ejemplo, los índices del 56.9% en hogares cafeteros versus un 59%, un 51%, perdón, de hogares no cafeteros. Entonces uno ve ahí unas diferencias que ya empiezan a verse, cómo empieza a influir el sector cafetero allí. En secundaria, pues claro, sí estamos un poco por debajo a nivel educativo de esos hogares cafeteros. Existen, pero estos son los retos que tenemos, obviamente, y lo que muchos cafeteros están solicitando todo el tiempo, que podamos llegar hasta la secundaria, que podamos llegar a la universidad, que podamos llegar allá. Claramente, pues se trata aquí del sector rural, y en el sector rural hay más pues dificultades de llegar a las universidades. Hoy por hoy, pues ya los jóvenes pues pueden acceder con mayor facilidad a unos programas universitarios, o unas capacitaciones, o unos diplomados, gracias a estas herramientas virtuales. Hoy en día hay una gran cantidad, hay una extensa variedad de cursos que ofrecen hoy en día las universidades, desde carreras hasta diplomados y capacitaciones por todos lados. Entonces yo creo que esto va adquiriendo una dinámica interesante, pero lo que queremos resaltar aquí es cómo en los hogares cafeteros eventualmente pueden tener unos niveles mejores que
que otros sectores. Adelante. Y aquí lo vemos un poquito adelante. En la otra gráfica, gráfica ya vemos acá el nivel educativo de los jóvenes entre 18 y 28 años. Por ejemplo, jóvenes en hogares cafeteros, cómo llegan a la secundaria. Eso sí, ahí ya vemos cómo es el acceso de jóvenes. En general es un poquitico superior a los jóvenes de hogares no cafeteros. En primaria sí es un poquitico menor, pero se ve ahí ya cómo empieza a crecer y a mejorar esa generación en el nivel educativo de acceso a la educación en jóvenes de hogares cafeteros. Y eso pues claramente es una virtud y una estrategia que se ha trazado pues siempre la Federación de dar educación a sus familias caficultoras. Adelante. Y hablando un poco como pues de esa cultura general que hay que tener para conocer este sector, además que es un sector muy interesante, pues a nivel mundial hay que conocer también cómo funciona. Uno ve cuáles son esos países productores a nivel mundial y todos están localizados en la línea ecuatorial. Ahí cerca de Colombia están todos en África y en el sur de Asia, en India y en unas partes de Indonesia y China. Entonces uno ve cómo es la línea ecuatorial, donde son los climas, los climas tropicales, diríamos, los que funcionan para el café. Y ahí uno ve cuáles son los países que cultivan las robustas, que son como el color más oscuro. El marrón es el que tiene las dos variedades de lo que hablaba Carlos Armando hace unos momentos, de la canéfora o el robusta, y el arábigo, que es Brasil principalmente y unos países de centro de África. Y los arábicos, que son básicamente Centroamérica, Suramérica, Colombia, nuestros países ahí que colindan con nosotros, y unos pocos países en África. Entonces, pues de los arábicos, digamos, pero Brasil también, no sé por qué, Brasil, bueno, ahí tiene las dos. Entonces, vemos ahí cómo es la diversidad de caficulturas y cómo se extiende en esa línea ecuatorial claramente. Adelante. Y vamos a ver cómo se ve la producción a nivel mundial. A nivel mundial tenemos una producción más o menos entre los 165 millones de sacos al año. La del año pasado fue de ese valor más o menos. Este año se ve un poquito una reducción por lo que ha sucedido en Brasil, y el mayor productor o los mayores productores de café en el mundo son principalmente los que ustedes ven en el círculo de al lado. Brasil con un 35%, Vietnam con un 18% y Colombia en un tercer lugar con el 9% de la producción. Así, entonces, y claramente hay que reconocer que la producción mundial son 165 millones exactos entre robusta y arábico, pero son 100 millones de sacos de solo arábico, y Colombia participa con el 10% de esa producción. El 14%, perdón, que son 14 millones de sacos. En temas de consumo mundial, pues también hay que saber, así como la producción, la oferta, hay que saber la demanda, el consumo. El consumo mundial se ha mantenido también muy alto, sigue creciendo. Si ustedes ven, estas cifras son interesantes. Se consume en más de 100 países el café. Se estima que en el mundo se toma cada día 2.25 millones de tazas de café. Y los países donde más se consume café son los países de escandinavos, en Finlandia, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, como los países que uno diría donde son un poco más fríos tal vez. Y uno ve el consumo cómo va aumentando a nivel mundial, y ese consumo pues es la segunda bebida de mayor demanda en el mundo después del agua. Entonces, y cómo se ha venido aumentando cada vez. Entonces uno ve que hay una capacidad pues del consumidor de buscar este producto, de que quiere este producto, de que le gusta este producto. Entonces, como uno
encuentra fórmulas para innovar, para mantenerse, para dar la calidad que el consumidor quiere que le demos. Y ahí es donde tenemos que competir muy bien y Colombia pues por lo pronto ha sabido hacerlo a través de esa calidad del café suave colombiano, es el mejor del mundo, esa publicidad que ustedes de pronto reconocen, así nos hemos posicionado en el mundo y gracias a eso es que hemos logrado tener pues en un alto consumo a nivel, pues y exportamos casi toda la totalidad de nuestro café, de los 14 millones de sacos, pues exportamos casi 12 y eso, pues eso es un buen resumen de lo que podemos hacer porque pues eso quiere decir que nos quieren, que el café de Colombia es deseable y que el consumidor quiere comprarlo. Adelante. Gracias. Miren, miremos aquí cositas como estas. Entonces, mire el dato que daba María del consumo del café en el mundo. Impresionante. Más de 2.200, más de 2.000 millones de tazas al día. Por Dios. Entonces sí es una bebida preferida por todos los habitantes de este mundo. Yo me imagino que cuando mi Dios creó a Colombia, llegó y echó la bendición y dijo, colombianos, a sembrar café. Ahí tienen el clima, ahí tienen los suelos, ahí tienen los vientos, ahí tienen la humedad relativa, ahí tienen la temperatura, ahí tienen la precipitación, a sembrar café. Siembren café arábigo. O sea que Colombia produce este café de excelente calidad porque tiene una oferta ambiental para ello, porque tiene una variedad de calidad como café arábiga, eso ya lo hemos dicho, y porque tiene unos agricultores y unos productores muy comprometidos. Pero además porque alrededor de todo esto hay toda una institucionalidad cafetera que mi Diosito desde ya nos debe estar echando bendiciones para que sigamos produciendo café. Aquí está la distribución de las exportaciones nuestras. Miren, los americanos se consumen casi la mitad de nuestro café. Es decir, Estados Unidos es el país que más consume café. De los 160, 170 millones que habló María que se producen en el mundo, ojo con esa cifra. Uno como líder cafetero debe tener unas cifras macros para entender un poco la cobertura de la caficultura en Colombia y en el mundo. Entonces, claro, eso puede variar cada año, pero estamos alrededor de 160, 170 millones de sacos en el mundo, 100 millones, decía María, que es una cifra redonda, son de arábigo, más o menos 60, 70 son de robusta, y Estados Unidos de todo eso se consume el 40, la mitad. Imagínense, la mitad de lo que exportamos en Colombia, porque el consumo de Estados Unidos es de 27 millones de sacos de esos 160, 170. Y nosotros, de las exportaciones que hacemos, la mitad van para Norteamérica, el 31% va para Europa y África, el 18% va para Asia y Oceanía. Japón es muy, muy importante. Pagan por la calidad, exigen calidad, son muy rigurosos en las exigencias de calidad como todos los países del mundo. En Centroamérica también tenemos algunas exportaciones del 1.3%. No se les olvide que en Centro y Suramérica también hay café, en Centroamérica, Honduras, Guatemala, México, todos estos países centroamericanos con un problema que nosotros no tenemos gracias a la institucionalidad de los esfuerzos de los cafeteros. Y es que en Centroamérica tienen muchas variedades susceptibles a la roya y tienen unos enredos de aquí al otro lado del charco. Es decir, todavía se reúnen los ministros de Agricultura a ver cómo solucionan ese problema. Estas son las exportaciones de Colombia. Es muy importante que el señor gerente fue a Estados Unidos. Les echo el cuento rapidísimo. Se los voy a decir como si fuera un locutor así rapidísimo. Pues, ¿cómo les parece que el señor gerente general se fue para Estados Unidos a decirle a los tostadores americanos, señores, excúsenme porque les quedamos mal en los bloqueos, vengo aquí a dar la cara, les digo el gerente general. Y los compradores americanos le digo, señor gerente, es cierto que sí hubo ciertos incumplimientos por todos los bloqueos, pero nosotros nos conseguimos el café en Europa y afortunadamente el café de Colombia es de excelente calidad y lo buscamos en Europa donde había café almacenado. ¿Cómo les parece? Pero además estos tostadores americanos, así para hablar rapidito en esta conferencia en este momento, le dijeron, y aquí sí voy a hacer algo para detenerme. Le dijeron, señor gerente, es que el café colombiano es irreemplazable. Ojo con lo que dijeron, irreemplazable. ¿Todo por qué? Por la calidad.
Muy bien, eso queríamos contarle. Sigamos avanzando entonces. Por ahí una persona que me saludó. Mire, esto es lo que decía María. Demos un contexto aquí también con cierta agilidad para el manejo de los tiempos. Estamos en 160 millones, 170. Pero ¿cómo están las cifras por estos días, por estos meses? Ay, ay, ay. Que la producción va a ser de 160 millones de sacos, pero la demanda va a ser de 170 millones de sacos. Es decir, nos va a hacer falta café. Si bien es cierto en años anteriores y tal vez el año anterior cuando Brasil produjo 70 millones de sacos, de pronto sobraba, aquí nos va a quedar haciendo falta café. Es decir, se está viendo un déficit de café arábico y aquí hay una reflexión muy profunda. Porque uno puede decir entonces el competidor nuestro es Brasil, es Honduras, que también produce sí, 8 millones de sacos, 7 millones. Pues aquí la reflexión que está teniendo el gerente general, el doctor Roberto Vélez, con todo el liderazgo cafetero, es que el competidor nuestro no va a ser ni Brasil ni Honduras. El competidor nuestro, fruto del cambio climático, que está haciendo que las producciones de café arábigo en el Brasil se estén disminuyendo, ese va a ser el competidor va a ser el espacio de ese estómago, de ese consumidor, que toda la vida ha tomado café, pero que como de pronto si no va a haber, se pasa a tomar agua, se pasa a tomar otro tipo de bebidas, y eso se vuelve un problema supremamente delicado. Entonces aquí, como líderes cafeteros, ese tema del cambio climático sí que lo tenemos que trabajar, porque eso que se veía a largo plazo ya llegó y las consecuencias las estamos viviendo. Ese panel intergubernamental del cambio climático dijo a actuar ya, señoras y señores. Y miren ustedes, ¿cómo está Brasil? 70 millones de sacos produjo hace un año, 50 millones de arábigos, 20 de robustas, es la proporción más o menos. Hoy día las cosas han cambiado. Ya la producción, nadie se atreve de pronto a decir cuánto va a ser la producción de Brasil, pero se va a bajar. Se va a bajar, ¿por qué? Por todos los efectos del cambio climático, porque hubo falta de agua, porque hubo heladas y porque eso ya está generando tantas consecuencias que mire la producción cómo se está bajando. Entonces están diciendo que para el año entrante ya va a empezar también, dicen que de 3 a 9 millones de sacos se va a bajar. Todo esto ha hecho entonces que los precios del café, por lo menos en Colombia, y no es que esté gozando con el dolor ajeno, pero eso es una realidad, estén por estos niveles. Precios supremamente importantes, precios que le sirven mucho a los caficultores colombianos y precios que realmente están reactivando la economía colombiana en esta pandemia, sin ninguna duda. La cosecha hoy de los últimos 12 meses puede estar en 9.5 billones de pesos y eso es muy importante para la economía colombiana. Y aquí sí vale la pena hacer la recomendación que los caficultores colombianos están vendiendo a futuro, pero no están entregando debidamente. Es decir, no están cumpliendo con su palabra de honor. Digo algunos caficultores, no la mayoría. La mayoría han cumplido. Y aquí sí vale la pena que como ustedes, como líderes cafeteros, den ejemplo de la palabra de honor. Yo no entendería cómo un líder cafetero haga una venta a futuro, se comprometa a entregar un café y no lo entregue. Yo no sé qué liderazgo es ese. Aquí necesitamos líderes de palabras que cumplan con su compromiso. Y eso es muy importante porque infortunadamente eso se está viendo en algunos cafeteros, estamos hablando, les estamos diciendo, vengan a ver, porque aquí se está poniendo en riesgo muchas cosas. Y lo otro también que quería comentarles a ustedes es que ese reconocimiento de nuestra calidad es muy importante. En este momento está entre 45 y 50 centavos de dólar adicional. Pero venga, para darle el paso a María, que les quede claro a ustedes esto. Hay una cotización en la bolsa de Nueva York, casi $2 la libra. Pero además de eso hay un reconocimiento por la calidad, que son 50 centavos. La semana pasada estaban 53 centavos. Al Salvador le dieron 30 centavos o le dan 30 centavos de dólar adicional por libra. A Honduras se le dan 17 centavos, 18 centavos. Y a Brasil le quitan 17 centavos. No le dan, le quitan. Es decir, que la diferencia del valor de una libra de café colombiano por su calidad en la bolsa de Nueva York es el valor de la bolsa, $2 más 50, $2.50,
En cambio, a un brasileño, una libra de café brasileño son $2 menos 17 centavos. Es decir, las diferencias en centavos de dólar por libra entre una libra de café colombiano y una libra de café brasileño puede estar alrededor de los 70 centavos por libra, y eso es un valor muy importante. Entonces, sigamos, María. Y para retomar lo que avancemos en la presentación, para retomar lo que dijimos inicialmente, pues volvemos al inicio, pues ¿qué es esa federación que crearon en 1927 estos señores cuando se la imaginaron? Pues ellos quisieron crear esta federación precisamente para, como motor para que pudiera moverse todo este sector cafetero en una sola unidad, y por eso se crea esta entidad de derecho privado que es sin ánimo de lucro, de carácter gremial, integrada por todos los cafeteros o productores de café federados, y ya lo dijo Carlos Armando, y lo vamos a ver un poco quiénes son esos cafeteros federados, pero una federación que fuera democrática, participativa, pluralista, pluriétnica y multicultural, deliberante, donde todas las propuestas, todas las discusiones se promueven y son válidas, y no partidista. O sea, no partidista es muy importante porque aquí la afiliación política no nos interesa. Nos interesa es participar y hacer país, pero no estar afiliados con el de turno, sino trabajar con todos, porque aquí lo que queremos es sacar adelante un sector, sacar adelante unas familias caficultoras, trabajar por la prosperidad y procurar esa prosperidad y el interés general de los productores de café, pero no queremos ser partidistas. Y por eso esto es importantísimo saberlo. Cuando un líder cafetero participa en las elecciones cafeteras, pues no puede hacer proselitismo político, es decir, no puede hacer parte ni de partidos políticos, ni hacer campañas políticas con partidos tradicionales, con los partidos tradicionales, ni participar en política tradicional, por decirlo así, porque lo que queremos es propiciar que aquí haya un diálogo con todos, con los amarillos, con los verdes, con los rojos, con los azules, con los morados, con los violetas, con todos, y no tengamos una afiliación política. Entonces, esto es fundamental. ¿Y cuál fue ese objeto? Pues el objeto fue orientar y organizar esa caficultura, como les dije, colombiana, para que sea más rentable, más sostenible, mundialmente competitiva, porque si ven el panorama mundial, tenemos que ser competitivos y procurar siempre mejorar la calidad de vida del productor de café y darle más bienestar. Y por eso, entonces, al crear la federación, claramente, pues se rige por unas reglas, unos estatutos, y es allí donde entran los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros. Estos estatutos la última vez que fueron reformados fue en el año 2017, el Congreso 84, cuando cumplió 95 años, 90 años, y también por un código de ética y buen gobierno, que son las reglas, pues como que nos deben regir a todos como con las reglas de conducta. Tenemos que tener una conducta apropiada para poder interactuar entre nosotros y poder interactuar entre los líderes cafeteros y los cafeteros, entre los líderes cafeteros y los colaboradores, entre los líderes cafeteros, los cafeteros y los colaboradores y la administración. Entre todos tenemos que funcionar para poder llevar a cabo esas propuestas o esas necesidades que tanto quieren este sector para salir adelante y llevar adelante la caficultura colombiana y el bienestar del productor. Entonces esos estatutos son fundamentales porque son las reglas de juego que le sirven a todos los cafeteros federados para entrar en esta federación y lograr dialogar entre todos, y por eso nos organizamos con órganos de gobierno. Por eso tenemos los comités municipales, los comités departamentales, el comité directivo y nacional, y por último nuestro órgano supremo, que es el Congreso Nacional de Cafeteros, que ya lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. Y también, ¿quiénes son esos federados? Pues los federados son, como lo decía Carlos Armando, no aquellos que sí tienen que estar en el SICA, claramente, tienen que ser cafeteros, tienen que tener sembradas sus plantas de café, pero tienen que tener un
un adicional, que tengan un arraigo con esa tierra. Tienen que tener no solo los 400 árboles de café, sino tienen que tener 1.500 árboles de café y media hectárea, y un arraigo con la tierra, es decir, ser propietario, poseedor, arrendatario, usufructuario, o si no tienen esa posibilidad, pues hay una posibilidad de que el papá o la mamá, que es la dueña de la tierra, les pueda ceder esos derechos gremiales para que puedan participar en las elecciones cafeteras. También existe esa posibilidad. Entonces, esto es fundamental para saber cómo funciona la federación, para que todos podamos gobernarnos y entendernos de manera muy organizada y logremos los objetivos que nos proponemos. Adelante. Entonces, ¿qué es federación? Pues la federación trabaja por... Carlos Armando, dale tú. María, gracias. No, venga. Es que me están escribiendo aquí en el chat que veo que dice, que la federación tiene que mirar lo de las ventas a futuro. Claro que se está mirando. Muchas gracias, Juan Camilo, por la opinión. Para eso se trata, para intervenir en ese chat, para cuestionar. Eso me parece muy bien, para proponer, siempre con respeto, como debe ser, pero es muy bueno. No nos quedemos calladitos y escribamos lo que tengamos que escribir, que de eso se trata, de aclarar cosas y de hacer amables discusiones. Simplemente les quiero comentar esto. Cuando uno vende a futuro es porque sabe cuánto vale el costo de producción de una carga de café pergamino seco. Y cuando uno vende a futuro siempre está generando una ganancia. ¿Hasta cuándo quiero ganarme y si ese precio me va a servir o no? Esa es la primera razón que hay que tenerla en cuenta. La segunda, que es muy importante tenerla en cuenta, es que uno no debe vender a futuro toda la cosecha, máximo la mitad, porque es posible que el café suba. Entonces usted con las otras partes de la cosecha va haciendo también ventas a futuro y va llevando como un promedio de ingresos que es muy importante. Pero lo que sí es fundamental es que si nos comprometimos con la palabra, hay que cumplirla. Palabra de honor, mi mejor tradición. Yo vendí parte de la cosecha, yo negocié parte de la cosecha. La palabra en las ventas a futuro no se negocia. Eso sí es muy importante tenerlo como premisa. Miren, escúchenme que les comente esto, pero yo, María, aquí si hago un paréntesis. Ojo con esa ética relajada, esa ética flexible, porque empezamos a extenderle las prerrogativas a una ética y terminando aquí como de pronto no el país que deseamos. Entonces, hay cosas muy firmes dentro de la ética y como el cumplimiento de la palabra. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y gracias por la participación de todos. Yo sé que esto tiene sus discusiones, claro está, y por eso hay propuestas de las cooperativas para mirar en qué medida podemos llegar. Entonces, entregue esta parte del café, entregue esta, pero cumplamos la palabra y demos la cara, que yo creo que es lo más importante. Yo sé que este es un debate que genera controversia. Aquí estamos abiertamente para hacerlos y para agradecerles a ustedes la participación. Rápidamente, ¿qué sí es la federación y qué no es la federación? La federación sí trabaja por el bienestar, la federación sí brinda bienes públicos, garantía de compra, investigación, servicio de extensión, publicidad y promoción. La federación sí cuenta con una capacidad de gestionar proyectos. Bien lo decía María, la federación algunas veces y en épocas pasadas decía era un Estado dentro del Estado. La federación es una organización privada de carácter gremial que tiene unos ingresos, ahora los miramos, pero que no tiene pues para beca, casa. Por Dios, hombre, no. Aquí hay unos bienes públicos. Tenemos que gestionar recursos a través de proyectos fruto de la transparencia, fruto de la unidad gremial, fruto del nombre y del buen nombre, de la tradición, de la historia de la federación. Cuenta con alta capacidad de gestión de proyectos y es una sola federación. Aquí no hay pues federaciones regadas para todas solos. Aquí hay un solo carro que tiene varios ejes, eso sí, es una sola federación. ¿Qué no es la federación? La federación no fija el precio. Lo tenemos que tener claro. No fija el precio. Ni del café ni de los fertilizantes, que eso está para arriba de los precios. Pero también hay que ser claros en eso. No es un problema mundial. También para que tengamos claro en eso, estamos muy preocupados. Eso también hay que decirlo claramente. Pero también hay análisis de suelos, también hay unos grados que tenemos que aplicar nosotros. No vamos a decir que estamos aplicando el 17, 6, 18, 2 porque estamos perdiendo plata, pero sí están muy altos los costos de los fertilizantes. Hay una demanda inmensísima de maíz y de trigo, eso ha demandado fertilizantes. Los costos de los fletes se han incrementado, la escasez de contenedores, el plástico de los empaques, todo un debate alrededor de este tema de los fertilizantes.
Estamos también preocupados, como todos los caficultores, por supuesto. Ahí el ministro de Agricultura estaba haciendo un proyecto de ley a ver si hacía un fondo. Simplemente estaba haciendo aquí un paréntesis para hablar de este tema, que yo sé que también ustedes están muy interesados en este tema. De pronto más adelante miramos, pero ahí quería comentarles eso así rápidamente. ¿Qué no es la federación? No fija el precio, no es rica. Oiga, la federación, a veces la gente piensa pues que eso piden y no, a ver, aquí hay una Contraloría para el manejo transparente de los recursos, fruto de una estrategia que han aprobado los cafeteros, para que los pocos recursos que entren se inviertan en lo que es. Y les decía que es una sola federación y no son varias federaciones. Sigamos entonces y verá que aquí hay una parte que tenemos que contarles a ustedes. Aquí Carlos hay una, Armando, perdóname la interrupción, es que ya tenemos 3 preguntas. Si sí, quieres las podemos ir resolviendo, que creo que bien tiene que ver pueda. con el punto Pero si anterior. quieres, yo ya las vi y eso tiene que ver un poco con lo del fondo. Si quieres, las atamos a esto. Hágale, María, entonces, Listo, bien pueda. perfecto. Sí, María, dale. exacto. Sí, ahorita les redondeamos las preguntas y las atamos a todo este tema del Fondo Nacional del Café, que es importante saber que pues una cosa es la federación como entidad privada, de derecho privado, que está conformada por los cafeteros federados, y otra cosa es el Fondo Nacional del Café, que es una cuenta para fiscal, que es una cuentica, hagan de cuenta una cuenta simplemente creada por normas de rango constitucional y legal, que no hace parte del presupuesto general de la nación. ¿Se fondea con qué? ¿Y cómo se llena esa cuenta? Con los recursos provenientes de la contribución cafetera. La contribución cafetera son los 6 centavos de dólar por libra de café exportado, que están fijados por ley, que se pagan al momento de la exportación. Entonces, por cada libra exportada se dejan 6 centavos en este fondo, y esos recursos que se recaudan ahí son los recursos públicos que solo van a ser utilizados en beneficio del subsector cafetero. ¿Por qué? Porque por eso es para fiscal, porque tiene una destinación específica que es solo para el sector cafetero, para programas que beneficien a sus contribuyentes, es decir, a los cafeteros única y exclusivamente. Entonces es una cuenta creada con recursos que salen de la contribución cafetera para los cafeteros. Eso es el Fondo Nacional del Café. ¿Y con ello qué se hace? Entonces se hacen todos los programas que ustedes conocen, por ejemplo, el programa de renovación de cafetales. El programa de renovación de cafetales, este año se destinaron 25.000 millones para ese programa. Se tiene el servicio de extensión, se tiene la investigación de Cenicafé. Gracias a eso se han logrado muchos avances en investigación, y se tiene un parque cafetero en buen estado, unas variedades resistentes, una arroya controlada. Toda esta investigación es indispensable para lograr tener los cafetales óptimos. El tema de la promoción y publicidad, que si bien antes eran unos presupuestos mucho mayores, hoy en día pues también hay que hacer la promoción y publicidad. Se destina una parte también para ello. Y si quieren podemos adelantar, ahí vemos dónde están los bienes públicos. Entonces están los ingresos, que son la contribución cafetera. También entran los ingresos de las ventas de café y las regalías del uso de la marca de Juan Valdez. Claramente Juan Valdez, cuando usa esa marca de Juan Valdez, que es del Fondo Nacional del Café, tiene que pagar unos derechos, digamos, de uso, y esa plata le entra todo al Fondo Nacional del Café. Y con esa inversión, con esos recursos, esos ingresos que entran al fondo, entonces se paga lo que ya les decía, la extensión rural, la comercialización del café, que es la garantía de compra, que es el bien público por excelencia. Gracias a eso, cada cafetero que quiera vender su café en una cooperativa, en un punto de una cooperativa, puede vender su café al mejor precio posible de mercado. No, la federación no lo fija, es el mercado el que fija el precio. Sea la investigación, el control de la calidad en los puertos, también la inversión social, se hacen programas, se apalancan programas de inversión social como carreteras, vivienda, infraestructura comunitaria, como beneficiarios, etcétera, y la promoción y la publicidad. Toda esta plata se destina a los cafeteros, y estos son los 4 bienes públicos por excelencia: la garantía de compra, la investigación, el servicio de extensión, la publicidad y la promoción. Y eso es en lo que se destinan las platas del Fondo Nacional del Café. Eso es fundamental entenderlo, porque de acuerdo con sus preguntas, ustedes decían qué pasa con los futuros.
Claro, ahorita estamos, ustedes han visto las campañas que se han hecho porque los precios altos del café han tenido consecuencias y es que por esos altos precios, pues los futuros entonces se han venido incumpliendo. ¿Y qué pasa? Pues hay que cumplirlos porque o si no, ¿qué pasa? Las cooperativas que donde se fijaron esos futuros, si no reciben ese café, entonces no van a poderle entregar ese café al Fondo Nacional del Café o a los demás exportadores y esos exportadores o Fondo Nacional del Café no va a poder llevar el café a sus clientes. Entonces toda la cadena de comercialización se rompe y queda una deuda gigante, un hueco gigante. ¿Que quién lo va a pagar? Las cooperativas, los exportadores. ¿Y de dónde van a sacar esa plata? No la tienen, no la tienen. Entonces, esto es un tema que es para todos. Y si no hay esa plata, no va a poder haber plata después para seguir comprando café en las cooperativas no van a poder evolucionar, no van a poder seguir comprando ese café y entonces el caficultor, ¿dónde y a quién le va a vender su café? Entonces, esto es una rueda, una bola de nieve que si se sigue creciendo, pues todos vamos a perder. Todos. Cafetero, cooperativas, Fondo Nacional del Café, exportadores, clientes, y aquí se acaba todo. Entonces, hay que cumplir la palabra porque si uno dio su palabra y ahí está la campaña que se está haciendo y Carlos Armando, si quieres, puedes explicarlo un poco más. Y ahí es uno de esos temas que planteaban, que qué pasa con esa relación entre la federación y los caficultores. Pues la federación, digamos, comercializa el café que le compran las cooperativas. Las cooperativas son unos entes autónomos. Pues ahí las cooperativas tienen que también jalonar para ayudar a recuperar todo ese café que supuestamente se fijó a futuro y los caficultores también tienen que poner de su parte para lograr que ese café se entregue. No sé si quieran compartir un poquito la campaña o quieres hablar de la campaña o seguimos adelante. Carlos Armando. No, María, yo creo que es mejor simplemente seguir adelante. Yo creo que sí, ya lo de la campaña está clara. Es mirar aquí, darle un repasón aquí a las empresas de la federación y mirar un poco la de la estructura, que es muy importante que lo tengan también muy claro. Entonces, adelante tú. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene incumplir una venta a futuro? Que es una pregunta que estaban haciendo, que qué pasa. Incumplir rápidamente, incumplir los compromisos de una venta a futuro da lugar a que la parte afectada pueda reclamar por la vía judicial, mediante un proceso ordinario y o ejecutivo, los perjuicios que dicho incumplimiento le cause. Asimismo, en caso de que se hubieran pactado sanciones por incumplimiento en el contrato, se podrán imponer multas por retrasos, hacer efectivas cláusulas penales, entre otras. Esto lo dice el ABC de la división jurídica de las ventas a futuro. De esta manera, tanto la cooperativa como el caficultor deben hacer exigible el cumplimiento de lo pactado y se aplicarán las penalidades correspondientes de los contratos. Por otro lado, el incumplimiento de una venta a futuro puede dar lugar a que se cierre la posibilidad de acceder a esta herramienta de comercialización de nuevo. Entonces, aquí se nos puede perder esta herramienta que es tan positiva y aquí entonces seguramente ya la nueva disposición de quienes van a vender a futuro tiene que ser que hayan pagado, que hayan cumplido, que hayan entregado el café para poder tener derecho a hacer otras ventas a futuro y cosas de esas. Muy bien, rápidamente porque aquí también vamos a hacer cumplidos, es hasta las 6 de la tarde, nos quedan 20 minuticos para explicarles esto y la estructura de la federación y creo que ahí sí cumplimos con el objetivo. Pero rápidamente, miren, a uno le preguntan qué es institucionalidad cafetera y uno dice, no, pues váyase y busque qué son instituciones. Es decir, la institucionalidad son varias instituciones, sí, la institucionalidad tiene que ver con instituciones. Y cuando uno dice que es una institución, dice, no, hombre, las instituciones prestan bienes públicos. Y la federación lo acaba de explicar María, es una institución porque presta bienes públicos. Hay otra definición de institución que dice que son, digamos, que reconocimientos que tienen las organizaciones porque a través del tiempo ha cumplido con una serie de labores. Y la federación se ha ganado el nombre para ser una institución porque lleva 94 años de servicios. Digamos que eso es otra definición. En términos pragmáticos, ¿cuándo siente un cafetero que hay institucionalidad cafetera? Cuando puede vender su café, cuando viene extensionista, como está aquí, cuando trabajan por su bienestar, cuando es escuchado, cuando puede participar, cuando se
tocan todas las partes de la cadena, porque la institución pues apoya todos estos temas, por eso apoya la comercialización, la productividad con el servicio de extensión, la promoción y la publicidad. ¿Y cuando siente un cafetero que hay institucionalidad cafetera? Simplemente es un primer concepto. El otro concepto de institucionalidad son también las otras instituciones que tiene el gremio, las otras empresas. Y ahí sí miremos, Diana, rápidamente para que empecemos a explicar la estructura y terminemos con esa parte. Entonces, es un poco, no, la parte de las para que veas, no, la parte de digamos, hacerle un paneo general a las organizaciones del gremio, donde estaba Buen Café, Procafecol, ese tipo, esa presentación, eso es un poquito, eso es aquí simplemente. Mire, estas son organizaciones del gremio cafetero, entonces Almacafé tiene que ver con toda la logística de exportación, con toda la calidad, con el almacenamiento de café, lleva muchos años, Procafecol creado en 2002, es de la federación, desde los cafeteros, hay accionistas, administran las tiendas Juan Valdés, eso es otra historia detallada de cómo se ha comportado en esta pandemia, de las pilas que le han puesto todos sus colaboradores, del buen recibo del café de calidad por parte de los colombianos y muchas tiendas que tenemos en el país. Buen Café Liofilizado de Colombia es del Fondo Nacional del Café, le genera unos ingresos muy importantes, queda en Chinchiná, es este café liofilizado que se extrae a través del café congelado y permite extraer todos los aromas y sabores. Es muy importante porque es la joya de la corona, una gran empresa, la Fundación Manuel Mejía, gran empresa, institución de la federación, que hace parte de la federación también de ella, tiene que ver con la educación. El Parque del Café en Montenegro, Quindío, donde tiene que ver con toda la parte cultural, es decir, todo el rescate de la cultura cafetera y cómo llegan aproximadamente antes de la pandemia 1 millón de personas al año. Hoy el aforo puede estar alrededor del 40%, vamos bien. Las cooperativas de caficultores hacen parte de la institucionalidad cafetera, 33 cooperativas, 540 puntos de compra, es muy importante. Expo Café es la empresa exportadora de las cooperativas y Agrocafé también es de las cooperativas, la federación también tiene parte ahí y tiene que ver con todo el tema de fertilizantes e insumos. Todo un tema, pues, como el que ustedes han preguntado. Esperamos que cuando baje esta demanda de fertilizantes y todos estos problemas, como esto es una regla de oferta y demanda, los fertilizantes puedan bajar. Eso se espera. Lo que sí en este momento no podemos dejar de hacer, y creería yo en ningún momento, es dejar de fertilizar. Eso sí no lo van a dejar de hacer porque es que el fertilizante sí devuelve en producción lo que vale. Los costos del fertilizante en los costos de producción pueden estar alrededor de 15%. A 150.000 pesos bulto puede que se suban unos puntos, pero hay que también hacer el balance económico de la decisión de fertilizar y van a ver que es muy importante. CENICAFé hace parte de la gerencia técnica, es el Centro Nacional de Investigaciones del Café. Simplemente, María, un paso en general para que entremos ya a la parte de estructura de la federación, que eso sí es muy bueno comentarlo antes de terminar la charla. Sigamos, a Diana, adelante, que ya lo vimos. Sí, de acuerdo, como ya hablamos, quiénes son los cafeteros federados que hacen parte de esta federación, pues volvemos y repasamos, son los que tienen media hectárea de café, 1.500 árboles plantados y pues tienen que acreditar su condición de propietario, poseedor, usufructuario o arrendatario por más de 5 años. Y con ello, entonces, pueden acceder a la cédula cafetera y poder participar en las elecciones cafeteras de manera que puedan ya ser elegidos o elegir o ser elegidos. Esos son los cafeteros federados que hacen parte de la federación como organización privada. ¿Y cuáles son esos órganos de gobierno que también conversamos ya hacia atrás, que nos ayudan a organizarnos y a tener un buen entendimiento dentro de la organización? Pues están los 358.000 cafeteros federados que tienen su cédula cafetera, que hacen parte de la organización. Y después tenemos 383 comités municipales. Estos comités municipales, su principal función es servir de voceros de los productores de café y cumplir y hacer cumplir los estatutos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues son los voceros directos donde se van a recoger todas las propuestas y estar en contacto directo con esos cafeteros de todo el país, en cada municipio, en cada vereda, en cada lugar de Colombia cafetera, para poder escuchar, saber las necesidades, palpar ese país cafetero,
para saber qué son esas necesidades para llevar al comité municipal. Y de ese comité municipal que hay en 383 municipios del país, esto no son en todos los municipios del país, porque para poder tener un comité de cafeteros, pues se requieren tener unos requisitos indispensables para poderlo conformar. Y estos están en los estatutos, porque si no tendríamos demasiados comités por todos los lugares y necesitamos juntar los comités donde haya un número de cafeteros que sea superior a 400 caficultores federados y más de 60.000 arrobas, de forma tal que haya una condensación de cafeteros en las zonas con el fin de que esos órganos gremiales puedan funcionar de manera eficiente. Después tenemos los comités departamentales, son 15 en el país, por estatutos están determinados que son solo 15, y estos tienen una función que es organizar y promover el gremio en cada uno de sus departamentos. Entonces ellos recogen a esos comités municipales y ven con ellos y trabajan con ellos de la mano, pero para eso tienen sus brazos en cada municipio y van recogiendo también todas esas necesidades del departamento para trazar esas estrategias que se requieren hacer en la caficultura y para generar ese bienestar en las familias caficultoras de cada departamento, porque cada región del país es diferente y tiene unas necesidades pues a nivel de caficultura parecidas, pero muy diferente dependiendo de la región. Ya hablábamos de unas regiones tienen semisombra, otras tienen solo sol. En unas hay unas dificultades muy grandes de carreteras, en otras hay unas dificultades muy grandes de conectividad. Cada región tiene sus quehaceres y pues eso sí, en cada una se llevan a cabo diferentes programas y por eso es importantísimo que cada comité departamental haga lo propio y lo suyo. Y está a nivel nacional el comité directivo. Son 15 representantes de cada uno de esos comités departamentales elegidos por los comités departamentales y orientan y supervisan los asuntos gremiales y administrativos a nivel nacional. Es como la junta directiva de toda la organización a nivel nacional. Ellos se reúnen más o menos cada 20 días de manera que puedan revisar todas esas necesidades ya recogidas de los departamentos. Y está el Comité Nacional de Cafeteros. El Comité Nacional es el órgano de gobierno de ese Fondo Nacional del Café que ya vimos. Y ahí en ese Comité Nacional están los mismos miembros del Comité Directivo, más 4 integrantes del gobierno que son el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio y el director de Planeación Nacional. Y con ellos se orienta la política cafetera y se direcciona el manejo del Fondo Nacional del Café. Ahí se determinan qué políticas y cómo se van a utilizar los recursos del Fondo Nacional del Café. Por eso están esos 4 ministros y somos pues un sector privilegiado en ese sentido de tener sentados a esos 4 ministros en esta junta. Más o menos nos reunimos cada 4 meses, a menos de que haya algo extraordinario, pero pues es un privilegio que tiene este sector de poderlos tener a ellos sentados en esta junta. Y por último tenemos el Congreso Nacional de Cafeteros, que es nuestro máximo órgano de dirección gremial, donde cada año se reúne, una vez al año se reúne y ahí se reúnen los 90 representantes de los 15 comités departamentales, los representantes principales de cada comité departamental de cafeteros, y ahí se trazan, digamos, las líneas y las políticas generales que se quieren trazar para cada año en la organización, en la federación. Entonces, esto es nuestra organización, cómo funcionamos, cómo tenemos brazos en cada una de las regiones, cómo nos hablamos entre regiones y cómo nos organizamos de manera efectiva, ágil, eficiente para que podamos funcionar bien y hablarnos entre los cafeteros federados y todos los colaboradores de la federación. Muy bien, María. Venga,
Ahí está explicada pues la estructura de la federación. Hay una pregunta aquí en el chat que nos dicen que qué requiere un municipio para tener un comité municipal de cafeteros. Buena pregunta. Miren, Sí, antes que se me ahí lo olvide, aquí comenté. los tengo, aquí está. Aquí están los estatutos de la federación, se los podemos enviar. Estos fueron aprobados por los caficultores colombianos y entonces es muy importante tener en cuenta que en las elecciones cafeteras se eligen los comités municipales de cafeteros y los miembros a los comités departamentales. Un comité municipal tiene 6 principales y 6 suplentes. Un comité departamental tiene 6 principales y 6 suplentes. Y esos minuticos ya hay que aprovecharlos, María, para reforzar un poco la parte conceptual, la parte filosófica y ejemplo de esta estructura gremial de la federación. Para que un municipio tenga un comité municipal de cafeteros, tiene que tener 400 cafeteros cedulados y tiene que tener una producción de 60.000 arrobas de café pergamino seco. El sistema de información cafetera nos puede dar esa información. Entonces, en Bolívar, el departamento de Bolívar, hay un municipio que tiene por allá casi 400 cafeteros, está esperando que llegue a los 400, hacen la solicitud, se mira si cumplen las 60.000 arrobas y puede crear su comité municipal de cafeteros. Esa es una pregunta. La otra pregunta que podría hacerse es, ¿y qué pasa si de pronto hoy día no tiene los 400 cafeteros cedulados, ni esa producción? Pues hoy se garantiza que los que ya han formado el comité municipal, pues puedan seguir teniendo ese comité municipal. Más adelante se mirará qué pasará, pero hasta ahora así funciona. Ahora, para crear un nuevo comité municipal en un municipio que no lo tenga, tiene que tener 400 cafeteros cedulados y tiene que tener 60.000 arrobas de café pergamino seco. Ahora, aquí les dijimos que eran 23 departamentos cafeteros, pero no todos los departamentos tienen comité departamental de cafeteros. ¿Por qué? Porque cada departamento, para que tenga derecho a tener un comité departamental de cafeteros, tiene que tener el 2% de la producción, por lo menos cuando se crearon todos estos estatutos y estas formaciones. Y hay departamentos muy pequeños que no alcanzan a esa producción. Por eso yo les decía que Meta, Casanare y Caquetá, como no tienen comités departamentales, la federación los unió en una organización que se llama digamos que en un ente que se llama oficinas coordinadoras para poderlos atender. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ustedes van a ser candidatos, ¿a qué podrían ser? A los comités municipales de cafeteros. ¿Por qué? Porque para ser miembro de un comité municipal de cafeteros hay que tener cédula cafetera y no más, y ganas de participar, y de ser propositivo, y de ser un berraco líder, es como la palabra aquí que estoy emocionado. Para ser miembro de un comité departamental hay que tener cédula cafetera, pero hay que tener una experiencia por lo menos de 3 años en un comité municipal de cafeteros, entonces sí se requiere pues alguna experiencia. Pero qué bueno que muchos de ustedes sean candidatos a los comités municipales de cafeteros. María, regáleme 3 minutos, les voy a echar una historia, porque es que me dejaron tocados con lo de las ventas a futuro y María hizo mucha fuerza y yo creo que aquí hay algo bien. Ojo con esta anécdota que les va a dejar una lección a todos, para que hagamos ya, yo creo que el cierre. Mire, denle el anterior, hágame el favor. Aquí, simple y llanamente, miren, este es un departamento como Norte de Santander. No hay problema para la claridad de las elecciones de los comités municipales de cafeteros. Para elegir un comité departamental, este es un departamento como Norte de Santander para el comité departamental y lo dividen en 6 circunscripciones que sean vecinas, que sean un poco parecidas, y de cada circunscripción de esas, los cafeteros se lanzan en planchas un principal y un suplente a las elecciones, y el que saque más votos gana por esa circunscripción. Quiere decir entonces que los que ganan en cada una de esas 6 circunscripciones forman el comité departamental, que son 6 principales y 6 suplentes. ¿Por qué es un número par y no impar? Porque los cafeteros quisieron que así fuera, tanto para el comité municipal como para el comité departamental. ¿Por qué? Porque los caficultores, como su propósito es el bienestar, llegan, ojo con esto, jóvenes, llegan a consensos, se ponen de acuerdo, a veces no les gusta hacerse contar, entonces se ponen de acuerdo, llegan a consensos, claro, hay divergencias, hay opiniones distintas, pero se ponen de acuerdo finalmente, así se dan un número par. Entonces, que es que quedaron 3-3. Cuando eso pasa, hay una instancia superior que decide, pero eso no se ve casi en la federación porque llegan a consenso. Eso se llama madurez política. Pero mire, María, la anécdota que quería contarles es la siguiente. En México, por ahí en 1800 y algo, 1812 tal vez, habían 2 bandos en México, el país aquí en Norteamérica. Y en un bando había un general que se llamaba Vicente del Castillo, era de un bando.
y del otro bando había un coronel que se llamaba Carlos Fuero. Y los de este bando le echaron mano a Vicente del Castillo, venga para acá, el general, y lo metieron a la cárcel y le dijeron, mañana lo vamos a fusilar. El coronel Carlos Fuero está a cargo de su custodia mientras que lo fusilan mañana. Ah, ¿cómo les parece? A las 8 de la noche, antes de la fusilada del general Vicente del Castillo, el general del Castillo llamó a Carlos Fuero y le dijo, coronel, estamos en bandos distintos, a mí mañana me van a fusilar, pero por favor yo necesito aquí un cura para que me perdone los pecados, un sacerdote, me perdone los pecados, y necesito también aquí un notario, porque yo tengo que dejar todos mis negocios en mi familia como debe ser. ¿Y saben qué le dijo el coronel Carlos Fuero? Le dijo, mire, así estemos en bandos distintos, yo lo voy a autorizar. Si usted me da la palabra para que se vaya al pueblo y usted mismo consiga el notario y el cura y regrese mañana antes de las 6 de la mañana, me da la palabra. Y el general Vicente del Castillo le dijo, palabra de honor, coronel Carlos Fuero, palabra de honor. Y el hombre se fue para el pueblo a conseguirse el notario y el cura. ¡Ja! Y llegaron los mandos militares jefes de Carlos Fuero y le dijeron, ¿dónde está mi general Vicente del Castillo que mañana lo vamos a fusilar? Y él le dijo, no, yo le dije que se fuera porque no dio palabra de honor. ¿Cómo se le ocurre? Si el general Vicente del Castillo no regresa aquí a la prisión, al que fusilamos es a usted, coronel Carlos Fuero. Al otro día, antes de las 6 de la mañana, con paso firme y militar, llegó el general Vicente del Castillo y dijo, ¡viva México! Aquí estoy presente y vengo a cumplir mi palabra de honor. Pues Benito Juárez, que era el gran líder de México en la época, se dio cuenta de esa historia y ordenó no ejecutar a Vicente del Castillo y no hacerle ningún proceso al coronel Carlos Fuero. Todo porque se respetaron la palabra de honor. María, ya con eso yo creo que podemos ya ir terminando. Son las 6 en punto y yo creo que cumplimos con todo lo que dijimos que teníamos que cumplir. Yo sé que pueden quedar dudas y preguntas y cositas por ahí, pero aquí estamos más adelante. Entonces, aquí están preguntando que qué beneficios pueden tener los cafeteros en las Sí, empresas del gremio. eso quería Bien responder. pueda María para la respuesta entonces. Sí, exacto. Pues los beneficios son, pues, obviamente acceder a todos los programas que tiene la Federación Nacional de Cafeteros. Por supuesto, participar en estas elecciones cafeteras, o sea, elegir y ser elegidos, que esa es la principal función de ser federados. Y por lo tanto, pues acceder a todos estos beneficios que tiene la cédula cafetera también a nivel transaccional con el Banco de Bogotá y en todos los lugares donde se puede hacer las transacciones con esta cédula cafetera, porque no solo es un instrumento de identidad gremial, sino un instrumento transaccional que también tiene ese gran beneficio. Pero principalmente esos son los grandes, los gruesos. María, y la otra es aquí una corrección que tengo que hacer, que es que para ser miembro del comité departamental se necesita 3 años como cedulado, no 3 años en el comité municipal. Hago esa aclaración porque ahí el equivocado fui yo. Con 3 años como cedulado es suficiente, no que tenga que estar en el comité municipal. Es más, si hay un cafetero que es cedulado y lleva más de 3 años y no ha estado en un comité municipal, puede estar en el comité departamental, ¿no? Eso está claro y gracias aquí a la doctora Ángela por la corrección. Muy bien. Entonces, pues María, yo creo que ya hemos cumplido. Paola, no sé si hay algún comentario. Pues aquí se nos pasó aquí las 2 horitas con todo muy bien, muy chévere, muy bien. No, la verdad muy puntuales, información precisa, espero que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes. Simplemente recordarles que el día jueves tenemos nuestra segunda sesión, vamos a ver temas de liderazgo, participación, valor agregado de la Federación Nacional de Cafeteros, que por ahí nos dejaron unos comentarios al respecto. Entonces, no se preocupen que vamos a seguir desarrollando todos esos temas. Voy a hacer una aclaración, solamente vamos a subir la presentación a la plataforma de Moodle. Entonces, aquellos que tengan todavía algunos problemas con entrar a la plataforma, nos dejan los comentarios en el grupo y nosotros nos vamos contactando con cada uno de ustedes como lo hemos venido haciendo. ¿Listo? De verdad, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que este pueda ser un curso demasiado enriquecedor para todos
y nos vemos el jueves, la misma hora, de 4 a 6 p.m. Paola, ¿Listo? escúcheme algo aquí muy sencillo. También otra aclaración adicional. Hay la posibilidad de que 2 comités o 3, si son vecinos, se puedan unir y cumplir los requisitos para crear un comité municipal, que yo sé que hay interés en muchos de ustedes. Esa puede ser otra forma de crear un comité municipal de cafeteros. Muy bien. A todos, mil gracias. Muy contentos. Hay que iniciar con mucha fuerza, con mucho compromiso, porque yo sé que este taller va a ser muy importante y yo sé que muchos de ustedes van a terminar como candidatos y van a ser líderes cafeteros, donde esperamos que esta información les pueda servir para el beneficio de los caficultores, para la construcción de país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y una feliz tarde o noche para todos. Listo, hasta luego. De pronto, quienes se perdieron cualquier partecita de la clase, recuerden que vamos a subir la clase a YouTube. Nosotros les vamos a mandar el link y también la vamos a subir al Moodle, ¿listo? Entonces, espero que todos tengan una linda noche. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Feliz noche para todos. Chao, gracias Muy a bien. todos. No, Juan Camilo, no tienes que llenar ninguna asistencia. Nosotros simplemente con que ustedes entren a la plataforma, pues a esta de Zoom, ya tenemos su asistencia lista, ¿listo? Entonces no se preocupen por nada de asistencia.